Dios lo bendiga, hermanos y amigos, y Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios por este canal de Rincón de Dios, por este medio, mi Facebook, y también por mi canal de Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que me llamó, o que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es un gozo poder compartir la palabra nuevamente con ustedes en este día. Que tengan feliz tarde y bueno, que el Señor sea guiándome en este tiempo para que todo lo que yo diga sea para gloria de su santo nombre, que yo no diga lo que a mí se me ocurra, que yo no diga lo que yo piense, que yo no diga lo que yo sé, que yo diga que yo diga solamente lo que el Espíritu Santo me va a decir, para que Dios sea glorificado en él, para que Dios se glorifique por medio de su palabra, y para que el Dios de Israel se glorifique por medio de este siervo inútil. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, habemos continuando con el Evangelio de Mateo. El día de hoy nos toca Mateo 25. Nos toca escudriñar una bella palabra. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es bella y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco. Pero esta palabra del día de hoy es una bella parábola que muchos conocemos, predicada en los púlpitos por años y seguramente hasta que venga mi Señor Jesús por segunda vez no se va a dejar de predicar esta bella parábola, mejor conocida como la parábola de las 10 vírgenes, como lo titula la escritura, ¿ok? Así que vamos a ver esta hermosa parábola de las 10 vírgenes. Perdón. Que el Señor me ayude por medio de su Espíritu Santo a explicarla, para que todos salgamos edificados y bendecidos por la palabra de Dios, y para que nuestro Dios, el Dios de Israel, se lleve toda la gloria, ¿ok? Entonces, bueno, les pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo me ayude a predicar conforme a su verdad, no conforme a lo que yo sé, a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a lo que yo siento, porque eso no interesa aquí para nada. Lo que interesa es lo que Dios tiene que decir, y eso es lo que yo quiero comunicar por medio de las escrituras, lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere decir a su pueblo por medio de sus palabras. Que le pido al Espíritu Santo que sea Él guiándome en esta predicación, para yo poder hacer exactamente eso, para gloria y alabanza del Dios Padre, de mi Señor Jesús, de mi Dios y Padre, y para bendición de todo su pueblo santo. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, bueno, hoy nos toca la bella parábola de las 10 vírgenes. Para entender esta parábola tenemos que primeramente tenemos que saber el motivo por el cual mi Señor Jesús la dijo. Recordemos que mi Señor Jesús venía hablando de su segunda venida, ¿cierto? ¿Se recuerdan el video de ayer? De la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Bueno, Él termina diciendo que el siervo fiel es aquel, en ese contexto de la segunda venida, Él termina diciendo que el siervo fiel, ¿verdad?, es aquel que cuando vuelve su Señor, que se ha ido por un tiempo, cuando Él regresa, lo haya haciendo conforme Él le ordenó. Es decir, alimentando a sus siervos, manteniendo en regla sus bienes y todo eso. Ese es el siervo fiel, pero el Señor Jesús también habla de un siervo infiel,
que es aquel que dice, no, el Señor va a tardar mucho en venir. Entonces él se pone a maltratar a los siervos de la casa, él se pone a fornicar y a embriagarse, porque piensa que el amo no va a volver. Y resulta que dice mi Señor que ese amo, ese Señor, ¿verdad?, vuelve el día que el siervo infiel no se lo espera y a la hora que él no sabe, y como lo encuentra haciendo lo malo, lo echa afuera y ahí será lloro y el crujir de dientes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que esta parábola de las 10 vírgenes, mi Señor Jesús se la va a decir a los discípulos. Recordemos que lo que mi Señor Jesús habló de la segunda venida, ¿verdad?, de su segunda venida, fue específicamente a sus discípulos. Si recordamos el principio del capítulo 24, dice al comienzo, que dice que estando Jesús aparte con los discípulos, ellos le preguntaron cuándo iban a suceder estas cosas, cuáles serían las señales de tu venida y el fin de este siglo, estando aparte con sus discípulos. Así que todo ese capítulo, el capítulo 24, que ya vimos, es un capítulo, digamos, es Jesús explicándole y enseñándole solamente a sus discípulos. Entonces, esta parábola, hermanos y amigos, Jesús la dice, se la dice a sus discípulos para que le quede bien claro a ellos en la cabeza cómo se van a tener que comportar ellos cuando Él no esté, qué es lo que ellos van a tener que hacer cuando Él se vaya. Porque recordemos, hermanos y amigos, que ya vamos por el capítulo 25 de Mateo. Para gloria de Dios, nomás que nos faltan 3 capítulos para terminar el libro. Entonces, ya aquí, mi Señor Jesús está pronto a ser crucificado y glorificado, ¿verdad? Entonces, Él le deja esta parábola a sus discípulos, ¿verdad?, para enseñarles cómo se tienen que comportar ellos después de su partida, para enseñarles cómo se comportan, cómo se debe comportar un buen siervo cuando el Señor se va lejos, porque eso era lo que estaba a punto de pasar. Eso le estaba a punto de pasar a los apóstoles. Entonces mi Señor Jesús, para reforzar lo que Él ya le había dicho a ellos del siervo fiel y del siervo infiel, utiliza esta parábola. ¿Por qué, hermanos amigos? Porque ciertamente el ser humano es un ser visual. ¿Qué le quiero decir? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, muchas veces a nosotros nos queda mucho más viendo una película que leyendo un libro. Porque a veces las imágenes nos impactan, ¿verdad? Y se nos quedan ciertas cosas de la película que tal vez si leemos esta misma película, pero en un libro, no se nos queda igual. Entonces, mi Señor Jesús, ¿cuál es la idea? ¿Por qué Él le dijo esta parábola a sus discípulos? Para que esta idea del siervo fiel le quedara bien establecida a ellos en su mente, para que no se olvidaran de lo que tenían que hacer, porque resulta que ya Cristo estaba por irse al Padre, ¿verdad? Volvía al Padre de donde vino. Ya Él estaba por ser crucificado, por ser glorificado. Entonces, con esa intención de enseñarles a los discípulos cómo ellos tenían que proceder cuando su partida se diera, entonces mi Señor Jesús dice esta bella parábola, ¿ok? Esta bella parábola que es, como le digo, también para afirmar y confirmar y que ellos tuvieran claro esta enseñanza, porque iban a depender de ella, ¿verdad? Porque iban a tener que utilizarla
en su vida cotidiana, porque luego que mi Señor Jesús resucitó y ascendió al Padre, bueno, todavía no ha vuelto. Entonces, ellos hicieron todas las cosas con fe y como tenía que ser esperando que Cristo volviera, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús con esta parábola le quería ilustrar eso que ya Él le había enseñado para que quedara bien grabado en sus corazones, porque le iba a ser muy útil y muy necesario para los tiempos que le iban a sobrevenir. Tiempos que en realidad vivieron cuando mi Señor Jesús se fue y todavía no ha vuelto, ¿verdad? Vivieron, quiero decir, sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, esta parábola era muy útil en ese tiempo para sus apóstoles, ya que venía la inminente crucifixión de mi Señor Jesús y su inminente glorificación por el Padre, y que ya ellos no lo iban a ver más. Entonces, esta parábola era muy útil a ellos. Pero también esta parábola sigue siendo muy útil y muy ilustrativa en el día de hoy. Quiero decir, todavía esta parábola está muy vigente, y se puede decir que hoy más que ayer esta parábola y aprender de ella es mucho más necesario que en el tiempo de los apóstoles. Ok, entonces vamos a, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a leer el texto y a poder darle su correcta interpretación con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos, leemos la parábola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Okay? 5 de ellas eran prudentes y 5 imprudentes. Las insensatas, prudente y insensatas, perdón. Bueno, que es lo mismo que imprudente, pero el texto dice insensata, ¿ok? Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, ¿ok? Esas fueron las insensatas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con su lámpara, gloria a Dios. Y tardándose el esposo, se le cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las encendieron. Y las insensatas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros también, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no las conozco. Gloria a Dios. Qué duro, ¿verdad? Pero así es, y así va a ser. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre va a venir. Ok, gloria a Dios. Entonces, como podemos ver, el texto refuerza la idea que mi Señor Jesús ya le había compartido a los apóstoles por medio del siervo fiel y el semifiel. Refuerza esta idea de que no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor, y tenemos que estar haciendo lo correcto cuando Él venga, ¿ok? Entonces,
esta parábola es para eso, es para reforzar, para que los apóstoles tengan claro esto, ya que en los días que venían, en los días que estaban por venir en la vida de los apóstoles, ellos iban a tener que poner esto en práctica. Y por eso que mi Señor Jesús se los explicó, ¿verdad? Por medio de la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, y el siervo infiel, y después se los ilustró por medio de otra parábola, ¿okay? Para reforzar esto, porque iba a ser sumamente necesario para los apóstoles en ese tiempo. Y como les digo, esta parábola está en vigencia hasta el día de hoy y va a estar en vigencia, su importancia, hasta que Cristo vuelva. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir como siempre con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, explicando versículo por versículo, y bueno, que el Señor sea glorificándose en esta hora. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ok, el reino de los cielos va a ser semejante a 10 vírgenes. ¿A quién representa las 10 vírgenes? A los creyentes, ok. Las 10 vírgenes representan a los creyentes, a los que han creído en el mensaje de salvación. Eso es lo que representan las 10 vírgenes, a los creyentes. Y allí entre los creyentes está la esposa de Cordero. Obviamente, la esposa es la que va a recibir finalmente la bendición, como vamos a ver en esta parábola, ¿ok? Las 10 vírgenes representan a los creyentes. El esposo a las cuales estas 10 vírgenes o los creyentes están esperando, ¿quién es? Cristo. Cristo representa a ese esposo que ha de venir, que las 10 vírgenes están esperando con paciencia y con mucha paciencia, ¿ok? Entonces ya sabemos, las 10 vírgenes representan a los creyentes. Entre esos creyentes está la iglesia, ya vamos a ver por qué. Y el esposo, obviamente, es mi Señor Jesucristo, así como lo fue en la parábola del padre de familia, ¿verdad? Que fue el hijo que envió el padre de familia, era mi Señor Jesucristo. Y así como lo era el hijo del rey que se iba a casar en la parábola de la boda. En esta parábola, mi Señor Jesús representa al esposo. Amén. Y como nosotros sabemos, la esposa es la iglesia, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí dos personajes, tres personajes, vamos a decirlo así. Tenemos las 10 vírgenes y el esposo. Las 10 vírgenes que representan a los creyentes y el esposo que representa a Cristo. Ahora vamos a ver que en las 10 vírgenes hay una división. Cristo la divide según su fruto, según su característica, según su obrar. A ver, vamos a ver aquí. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de las 10, de las 10 vírgenes podemos sacar dos grupos. Un grupo de 5 que eran prudentes y otro grupo que eran insensatas. Que Cristo divide a las vírgenes de esta forma. O podemos decir que Cristo divide a los creyentes de esta forma y a los hombres de esta forma. ¿Se acuerdan? La parábola ¿se acuerdan como mi Señor dijo, ya hace atrás, videos atrás lo vimos, que Él comparó al hombre insensato, ¿verdad? Con aquel que lee la palabra, que lee lo que Él ha explicado y no lo pone en práctica. Lo comparó a ese hombre insensato con un hombre que edifica su casa sobre la arena.
y cuando viene la tormenta y los fuertes vientos, la casa se pierde toda y hay ruina. Y comparó al hombre prudente con aquel hombre que oye la palabra y la pone en práctica. Amén. Ese lo comparó con el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Bueno, aquí mismo, en esta parábola, también está usando esos adjetivos: prudente, insensatas. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos aquí dos grupos de vírgenes: las prudentes y las insensatas. Como en aquella parábola, como en aquella ocasión, teníamos dos grupos: los prudentes y los insensatos. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir escuchando. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Ahora vamos a ver la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Dice que las prudentes tomaron aceite junto con sus lámparas. ¿Ok? Ok. Alguien prudente se puede decir que es alguien que hace lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer. Es alguien prudente, es alguien que acciona, ¿verdad? Que lleva a cabo una acción conforme a algo que él ha escuchado, conforme a algo que lo ha motivado a él a actuar de esa forma. Alguien prudente es aquel que actúa, por decirlo así, en el momento que tiene que actuar y como tiene que actuar. No se duerme, sino que él hace lo que tiene que hacer. Al escucharla, por ejemplo, al escuchar la palabra de Dios, nosotros ¿qué tenemos que hacer primero? Creerla. Eso es prudencia, creer la palabra de Dios, pero también llevarla a la práctica. Eso sería actuar prudentemente. Eso sería, como ya les mencioné, el ejemplo que dio mi Señor Jesús: edificar nuestra casa sobre la peña, para que cuando vengan los vientos impetuosos, la fuerte tormenta, nuestra casa permanezca en pie. Y sería imprudente leer la palabra, estudiarla, pero no aplicarla. ¿Ok? Porque sería, como lo dijo mi Señor Jesús, sería establecer nuestra casa sobre la arena, para que cuando vengan los vientos, las tempestades y los tiempos malos, esta casa no va a prevalecer. Ok, va a haber gran ruina. Sería prudente, algo que sería prudente y algo que sería imprudente. Déjenme ver. No sería prudente, por ejemplo, jugar béisbol sin ponerse un casco. No sería prudente, porque la situación amerita ponerse un casco, porque si una pelota mal tirada le puede partir la cabeza a la persona. En fin, eso sería insensato, jugar sin casco béisbol. Lo sensato sería usar el casco para proteger así su cabeza, ¿verdad? Por darle un ejemplo de prudencia e imprudencia. Y ya vimos el ejemplo que dio mi Señor Jesús con referente a llevar a cabo o a poner en práctica su palabra. Así que las sensatas, ¿verdad?, las prudentes, hicieron lo que tenía que hacer. Ellas agarraron su lámpara, pero también recordaron lo importante que era el aceite. Fueron prudentes, hicieron lo que debía de hacer en el momento que se debía. ¿Ok? Muy importante. Ahora vamos a ver qué significa el aceite. También, las insensatas, fíjense bien, las insensatas, tomando su aceite, no tomaron
versículos de las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo el aceite. Fíjense bien, me equivoqué, mencioné primero lo que hicieron las sensatas, pero bueno. En cambio, las insensatas no tomaron la lámpara, pero no tomaron el aceite, es decir, no hicieron como debían hacer. Ese es el punto que mi Señor Jesús le quería explicar a sus apóstoles cuando utilizó la parábola de los siervos, el siervo infiel y el siervo infiel. El siervo fiel actuó prudentemente, y a pesar que no sabía cuándo iba a volver su amo, él seguía haciendo la voluntad del amo, a pesar de que no lo veía y que no sabía cuándo iba a venir, ¿verdad? Eso es prudencia, eso es actuar sabiamente, prudentemente, como se debe hacer. En cambio, ¿qué hizo el siervo insensato, el siervo malo? Bueno, dijo en su corazón, el Señor ya no va a venir, tarda mucho, y comenzó a azotar a sus siervos y comenzó a emborracharse con los gentiles. Pues. Entonces, aquí en esta parábola de las 10 vírgenes pasa lo mismo. Las insensatas no agarraron su lámpara, ¿verdad? Pero no agarraron el aceite. Cosa importante, porque ellas no sabían tampoco cuándo el Señor iba a venir. Ellas no sabían si iban a tener que esperar 5 días, 2 horas, 3 horas, 10 días, 20 días, una semana. Entonces, era imprudente ir con una cantidad de aceite limitada. Era imprudente ir con la cantidad de aceite que la lámpara poseía en ese momento. Era imprudente, era insensato hacer esto, porque ellas no conocían la hora y la fecha que el esposo iba a aparecer. Entonces lo prudente era allí actuar como las otras 5, ¿verdad? Que como no sabían cuánto había de esperar, ellas juntamente con la lámpara también llevaron el aceite. Ahora, aquí, ¿qué simboliza el aceite? ¿A qué representa? Ya vimos que las 10 vírgenes representan a los creyentes. Podemos decir a creyentes imprudentes, o creyentes prudentes, mejor dicho, y creyentes insensatos. ¿Ok? El Hijo, que es mi Señor Jesús, está representado como el esposo. Ahora aquí hay un tercer símbolo, por decirlo así, un tercer personaje, que es el aceite, y este simboliza el Espíritu Santo. Este simboliza el aceite, simboliza el Espíritu Santo, simboliza la unción de Dios. El Espíritu Santo es representado por muchas cosas, por muchos elementos, por agua, por fuego, por aceite, por todas estas cosas. Con todas estas cosas el Espíritu Santo es representado. En esta ocasión nos toca ver que el Espíritu Santo es representado por medio de aceite, que representa la unción, ¿verdad? Entonces, vemos que las insensatas tenían, es decir, no se preocuparon por así decirlo, por la comunión con el Espíritu Santo. Posiblemente las insensatas no estaban llevando a cabo. Las insensatas aquí representan a los creyentes, las insensatas con poco aceite representan a los creyentes, ¿verdad? Que no están viviendo en comunión con el Espíritu Santo, que a lo mejor conocen la voluntad de Dios y conocen que Cristo viene pronto, pero no están viviendo conforme a eso que el Señor ha ordenado. No están viviendo conforme a la palabra que Dios ha establecido.
Por eso es que la unción del Espíritu Santo en ellas, en esos creyentes que representan a las mujeres insensatas, ¿verdad?, está débil. Esa unción, digamos que se está apagando. Esa unción no está avivada. Como dice la Escritura, como le dice Pablo a Timoteo, creo, aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Y cómo aviva uno las cosas? ¿Cómo aviva uno el don de Dios que hay en uno? Bueno, ejercitando ese don, poniéndolo por obra, ¿verdad? Llevando a cabo la obra. Así ejercita uno el don que Dios le dio y aviva ese don, y el Espíritu Santo está activo en uno, ¿verdad? Estas mujeres que representan a los creyentes insensatos, es decir, las vírgenes insensatas, tenían el Espíritu de Dios, pero lo tenían apagado, lo tenían menguado. ¿Por qué? Por así decirlo, porque no estaban viviendo conforme al llamado que le estaban haciendo. Estos son los creyentes que tienen un llamado de parte de Dios, que Dios les ha dado parte con el Espíritu Santo, pero no ponen en obra, o no llevan a cabo la obra que Dios les da, y el Espíritu Santo poco a poco, que representa el aceite, poco a poco se va apagando, va mermando, va menguando, porque el creyente insensato o la virgen insensata no se encuentra en comunión con el Espíritu, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y al no vivir conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va menguando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa allí. El Espíritu Santo es el aceite que las insensatas olvidaron. El Espíritu Santo es el aceite, ¿verdad? El poco representa en los dos casos el aceite, pero en el caso de las insensatas representa el poco aceite que ellas tenían en su lámpara. ¿Por qué era poco? Porque ellas representaban a los creyentes que no ponen su fe por obra, que no viven conforme al llamado que Dios les dio. Entonces ese aceite en los creyentes insensatos va menguando. El Espíritu Santo, si no se trabaja en la obra, si no se lleva a cabo la obra que el Señor nuestro Dios nos dio a hacer, el Espíritu Santo va menguando en uno. Así le pasa a los creyentes insensatos, como vamos a ver que le va a acontecer a las 5 vírgenes insensatas. ¿Ok? En cambio, las vírgenes sensatas o prudentes fueron previsorias, y como ellas no sabían cuánto iba a tardar el Señor, ellas tomaron un poco más de aceite. Estos representan a los siervos de Dios que, a pesar de que no saben cuándo va a venir su Señor, cuándo va a venir el Señor Jesús, trabajan día y noche en la obra. Día y noche en la obra. Ellos mantienen al Espíritu Santo activo en ellos. Ellos mantienen una comunión constante con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se apaga en ellos. El Espíritu Santo continúa avivado en ellos. Esos son los creyentes, o eso representan a los creyentes que viven en constante comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue ardiendo en ellos, sigue fluyendo en ellos y sigue obrando en ellos
de tal modo que no se apaga. ¿Por qué? Porque porque ellos viven constantemente obrando según la voluntad de Dios, lo que no permite que el espíritu que hay en ellos se apague, sino que siga avivado, vivo, fuerte, el que siga obrando en ellos. Amén. Entonces tenemos aquí las insensatas, que representan a los creyentes insensatos, la Virgen insensata, que representa a los creyentes insensatos que no están obrando como el Señor quiere, y por eso, al tener poco aceite, es decir, tienen al Espíritu Santo en ellos, pero al no estar obrando conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu va a menguar, el Espíritu va a debilitarse, ¿verdad? Y tenemos las sensatas, que fueron las que tuvieron la prudencia de agarrar la lámpara, pero también llevar aceite, porque ellos no sabían cuándo iba a llegar su Señor. Y esto representa a los creyentes que, aunque no saben cuándo van a llegar su Señor, viven constantemente en la obra del Señor, viven constantemente trabajando para el Señor, lo que no permite que el aceite falte, lo que no permite que la unción del Espíritu Santo que Dios les ha dado por gracia se pierda, sino que siga viva en ellos. Amén, gloria a Dios. Espero haberlo explicado bien, ¿verdad? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense bien. Cabecearon esperando al esposo. Es decir, el esposo demoró más de lo que ellos habían previsto. Ninguna de las vírgenes, ni las sensatas ni las insensatas, sabían exactamente cuándo iba a llegar el esposo. Ellas posiblemente, no sé, esperaron 10 horas, 15 horas, 20 horas. Y no llegó. Esperaron un día, 10 días, un mes y no había llegado. Y se quedaron dormidas. Ahora, algo que se me pasó decirle, que es algo interesante. Aquí, ¿verdad? En esta parábola vemos que la esposa, que el esposo, que las esposas son las que esperan al esposo. Y es porque era una tradición judía que la esposa esperara al esposo. No es como en nuestro tiempo, no es como aquí, por ejemplo, en Venezuela, que el esposo espera a la esposa. No, allá en la tradición judía es que la esposa es la que espera que llegue el esposo, ¿ok? Y como era una parábola que Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, él se la explicó de esta forma, ¿amén? Bueno, eso quería mencionarlo porque se me había pasado. Entonces, las esposas se durmieron esperando al novio, porque no sabían el día ni la hora que iba a llegar. Estaban igual que los siervos, que el siervo fiel y el siervo infiel. Tampoco sabían a dónde iba a llegar. Pero el siervo fiel siguió trabajando en lo que lo dejó su Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Y las siervas y las vírgenes prudentes, que representan a los creyentes fieles o prudentes, también, a pesar de que nuestro Señor, a pesar de que no sabemos cuándo va a llegar nuestro Señor, seguimos trabajando en la obra, ¿verdad? Y eso mantiene el aceite, el que representa al Espíritu Santo vivo en nosotros. Eso mantiene el aceite activo, eso mantiene el aceite fluyendo, eso mantiene el aceite renovándose siempre, porque el Espíritu Santo es como agua viva que salta para vida eterna. El Espíritu Santo siempre nos está renovando continuamente, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que pasa. Entonces, como iba diciendo, las 10 vírgenes se durmieron, les venció el sueño y cayeron, y como dice la escritura, cabecearon, se quedaron dormidas completamente, ¿verdad? Entonces, y a la medianoche se oyó el clamor aquí, aquí viene el esposo, salía a recibir a medianoche, a las 12 de la noche, pongamos, llegó el esposo y se oyó el clamor, salgan a recibir al esposo, gloria a Dios, llegó Cristo. Ahí todos los creyentes se despiertan alegres y vámonos con Cristo porque ya llegó el Señor. Gloria a Dios. Y la esposa, bueno, gloria a Dios, llegó Cristo, vámonos. Llegó el esposo, vámonos. Pero vamos a ver qué pasó en los versículos a continuación, ¿verdad? Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas, ok. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense bien cuál era el problema. Las insensatas, ¿se acuerdan que las insensatas no agarraron el aceite, sino que se llevaron solamente la lámpara? Es decir, las insensatas no tenían suficiente aceite en sus lámparas. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que ya compartí con ustedes. Posiblemente, y estas vírgenes insensatas representan a los creyentes que comienzan en la obra, ¿verdad? Y comienzan bien avivados trabajando, pero llega un momento que dejan de trabajar en la obra, que se cansan y dicen, no, como el siervo infiel, que dijo, no, el Señor no va a venir. Y se ponen a hacer otra cosa, ¿verdad? Bueno, eso le pasa, esto pasa también en esta ocasión. Las insensatas que ahora le están pidiendo aceite a las vírgenes sensatas son los creyentes que mientras Jesús está lejos, ellos no anduvieron conforme a los mandatos del Señor. Ellos no anduvieron en la obra del Señor. Ellos no mantuvieron vivo, fuerte. Ellos no mantuvieron activo, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que aquí es representado por aceite, ¿verdad?, no lo mantuvieron avivado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, que aquí es representado como aceite, se va apagando porque no estamos trabajando en la obra, hermano. El Espíritu Santo se apaga en uno, deja de cumplir su propósito en uno cuando uno no hace uso de él. ¿Qué le quiero decir? Cuando uno no anda en la obra que el Padre le ha dado a hacer, el Espíritu Santo se va apagando, se va apagando, va dejando de, por decirlo así, de fluir, de llenarnos, de activarnos para la obra de Dios, y se va apagando. Y eso es lo que le pasa a los creyentes insensatos que representan. Eso es lo que le pasa, mejor dicho, a las 10 vírgenes insensatas, a las 5 vírgenes insensatas que representan a los creyentes insensatos que no viven conforme al llamado que Dios les dio, que no están haciendo conforme a lo que su Señor le dijo, ¿verdad? Y eso pasa, que el Espíritu Santo, el aceite fresco que Dios derramó en nuestra vida, si actuamos de forma insensata e imprudente, si somos creyentes insensatos e imprudentes, como estas 10 vírgenes, vamos
a terminar apagando el Espíritu Santo. No lo vamos a tener avivado, no lo vamos a tener activo, no lo vamos a tener trabajando en nosotros para la gloria de Dios. Porque al no estar en la obra de Dios, Él va a menguar, Él va a ir disminuyendo en nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando aquí con las 10 vírgenes. Fíjense, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Claro, aquí las sensatas fueron sabias, porque dijeron: no vaya a ser que nosotros le demos a ella y nosotros nos quedemos también sin aceite y nuestra lámpara también se apague. Entonces, es algo, hermano. Miren, a ver, supongamos que yo soy, vamos a poner este ejemplo, yo formo parte de las 5 vírgenes sensatas, y yo soy un creyente sensato, que pongo en operación el don que Dios me dio, y por ende el Espíritu Santo está avivado en mí, y yo tengo aceite, ¿verdad? Pero yo no puedo avivar al Espíritu Santo en ti. No, yo no puedo avivar el Espíritu Santo en ti. Yo puedo avivar el Espíritu Santo en mí, obrando conforme a lo que Dios me ha dado. ¿Sí me entienden? Obrando andando en los caminos que Dios ha colocado, andando en las obras que Dios ha colocado para que yo ande. Yo avivo al Espíritu Santo en mí, pero yo no puedo avivar el Espíritu Santo en ti. Un ejemplo, yo no tengo el poder para avivar el Espíritu Santo que Dios te ha dado. El Espíritu Santo se aviva en el creyente o se apaga conforme a la obra de ese creyente. Aquí las insensatas, que representan a los creyentes insensatos, ¿verdad?, no estaban pidiendo lo correcto, porque los creyentes prudentes no tenían forma los creyentes prudentes no tenemos forma ni manera de avivar el Espíritu Santo en los imprudentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se aviva o se apaga dependiendo de nuestras obras. Si yo en mi vida estoy obrando conforme a la voluntad de Dios, conforme a los caminos que Dios me dio que siguiera, y yo lo estoy siguiendo, el Espíritu Santo va a estar avivado en mí, va a estar activo, va a estar fluyendo, va a estar santificándome. Pero eso es un trabajo personal que el creyente debe llevar a cabo, que el creyente prudente lleva a cabo. El creyente imprudente es aquel que no lo lleva a cabo y se pone a hacer cualquier cosa menos lo que el Señor le dio a hacer, y por ende va a tener este problema, que el Espíritu Santo se va a ir apagando en él y va a cometer estas tonterías que están cometiendo las imprudentes, de decir: hey, dame de tu aceite. Dame de tu aceite. No, yo no puedo dar, yo no puedo avivar el Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo lo aviva al creyente, prudente, con las obras buenas que hace para Dios, porque él anda en las obras que el Padre le ha dado. ¿Me entienden? Yo no puedo pedir a Dios: aviva el Espíritu. El Espíritu Santo sí se aviva, obviamente,
pero se aviva conforme a la obra de la persona. Si no obran conforme a la voluntad de Dios, van a ser siervos imprudentes o vírgenes insensatas. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo va a menguar, va a ir menguando y no va a haber forma de que otro creyente pueda ayudar a que el Espíritu Santo se avive. Ustedes tienen que avivarlo. Ustedes tienen que seguir la voluntad de Dios para mantener ese aceite encendido, para mantener ese aceite activo, para mantener ese aceite operando en ustedes a fin de que no se apaguen y queden como las vírgenes imprudentes. Si están entendiendo el punto es que estas vírgenes están erradas. O sea, lo que ellos les están pidiendo, lo que la virgen insensata aquí les piden a la virgen insensata o prudente, no es lo conveniente. No es lo que se debe hacer. Porque yo como creyente no le puedo ordenar al Espíritu Santo, avívate en él, no. Si él es un verdadero creyente, él tiene que obrar conforme a la voluntad de Dios para que ese Espíritu que Dios le ha dado, el Espíritu Santo, vive en él y pueda guiarlo, y pueda llenarlo, y pueda enseñarlo, y pueda edificarlo, y pueda santificarlo. Pero es el creyente que tiene la responsabilidad. La responsabilidad no está fuera de mí. Yo no puedo avivar el Espíritu Santo en otra persona. Esa persona tiene la responsabilidad de avivar el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo que las insensatas están pidiendo por falta de aceite, ¿verdad? Eso es lo que los creyentes insensatos que no llevan a cabo la voluntad de Dios le están pidiendo a los sensatos, por así decirlo, es completamente errado. No puede ser y no se puede hacer. Y por eso vemos la respuesta de las mujeres, de las vírgenes insensatas o prudentes, que le dijeron: no, vayan y busquen aceite de ustedes. No vaya a ser que por nosotros darle el aceite quedemos fallas. También se nos apague la lámpara. Eso fue lo que le dijeron las sensatas, para hacer el texto, ¿verdad? Pero aquí viene lo triste del asunto. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que entraron con las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y él cerró la puerta. Fíjense bien, las que estaban preparadas, es decir, las que tenían los creyentes, las vírgenes sensatas o prudentes, que representan a los creyentes que se mantienen preparados haciendo la obra de Dios, que mantienen al Espíritu Santo encendido, avivado, activo en ellos, ¿verdad? Cuando las otras, las insensatas, que representan a los creyentes insensatos, mientras las otras fueron a comprar, el Señor llegó, el esposo llegó, gloria a Dios. ¿Y a quién cree que se llevó el Señor? A las vírgenes prudentes, a las que el Señor vio que tenían el Espíritu Santo activo, que tenían el aceite fluyendo, que tenían el aceite avivado. A esas se la llevó. A esos creyentes se va a llevar el Señor cuando Él venga. A los que tengan el Espíritu Santo activo, avivado, encendido, santificándolos, enseñándolos. Aquellos que se han esforzado, que a pesar de que no saben el día ni la hora que el Señor va a llegar, ellos se han esforzado y han mantenido el Espíritu Santo ejercitado, han mantenido el Espíritu Santo vivo, han mantenido el Espíritu Santo fluyendo, han mantenido el Espíritu Santo activo, y eso el Señor lo va a ver.
Y a esos son los que el Señor se va a llevar, a los creyentes prudentes, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que mientras estas 10 vírgenes prudentes se fueron con el Señor, con Cristo, mientras los creyentes prudentes se fueron con Cristo porque tenían el Espíritu de Cristo bien vivo en ellos, bien activo, fluyendo constantemente en ellos, santificándolo, ¿verdad? Y haciéndolo cada vez más y más semejante a Cristo. Mientras estos se fueron con ellos, con Cristo, los otros, que representan al esposo, los otros, es decir, las vírgenes insensatas, se perdieron la oportunidad. Fíjense bien. Fíjense bien. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, es decir, Cristo, y las que estaban preparadas, es decir, los creyentes sensatos, los que mantuvieron el Espíritu Santo activo, fluyendo, avivado, aún no conociendo qué día iba a llegar su Señor, ellos trabajaron en la obra que el Señor les dio y por eso el Espíritu Santo estaba avivado en ellos, por eso el aceite no estaba disminuyendo, sino que estaba rebosando en ellos, ¿ok? Fíjense bien, lo dice. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Fíjense bien, algo muy malo acaba de suceder. Las que estaban preparadas se fueron con el Señor, es decir, los creyentes que estaban avivados, que estaban en el fuego del Espíritu, que estaban llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, a pesar de que sí, había pasado mucho tiempo desde que mi Señor Jesús lo dio y habían pasado muchos años, pero el Espíritu Santo estaba fortalecido en ellos, el Espíritu Santo los llenaba, no tenían carencia de aceite, de la unción del Espíritu Santo, sino que estaba lleno porque se habían mantenido constantes en la obra, ¿verdad? A eso el Señor se llevó y cerró la puerta. Esto es terrible, hermano, porque la puerta que el Señor cierra, nadie la abre, hermanos. Como yo les comenté ayer, creo que fue ayer, con respecto a lo del arca de Noé. El arca de Noé, la puerta estuvo abierta mientras Noé construía el arca, ¿verdad? Pero una vez que entró Noé y su familia, ¿qué pasó con el arca? Se cerró. ¿Y quién la cerró? Dios. Y lo que Dios cierra, nadie abre. ¿Ustedes se imaginan el desespero de la gente que quedaron por fuera del arca cuando se dieron cuenta que el diluvio era verdad y que se estaban ahogando y Noé no podía abrir el arca? No es que Noé no quiso abrir el arca, Noé no podía abrir el arca, que es diferente. Noé así hubiera querido con todo su corazón y con toda su fuerza, y así esas 8 personas que estaban en el arca hubieran querido abrir con toda su fuerza el arca, no hubieran podido, porque la puerta la cerró el Señor. Y lo que el Señor cierra, nadie abre. Y lo que el Señor abre, nadie cierra. Entonces, dice aquí que el novio, es decir, Cristo, cerró la puerta. Cristo se llevó a las novias que estaban preparadas, con bastante aceite en ellas, es decir, a los creyentes que vivieron una vida llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, creyendo en Cristo, obrando conforme a su palabra. Él se los llevó a ellos y cerró la puerta. ¿Ok? Al Cristo se
el que cierre la puerta, hermano, no hay pataleo que valga. Es decir, si Cristo cierra la puerta, hermano, olvídense que la van a poder abrir de ninguna manera. Ahora vamos a ver lo triste. Bueno, lo más triste, ya es triste que haya cerrado la puerta, pero vamos a ver qué sigue a continuación. Después vinieron las otras vírgenes y después dijeron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no lo conozco. Wow, esto es mortal. O sea, estas palabras viniendo de mi Señor Jesús, que representa del esposo en la parábola, que representa a mi Señor Jesús, son mortales. O sea, son bien fuertes. Son palabras, hermanos y amigos, de completa desesperación y de completa perdición. No lo puedo describir de otra forma. ¿Recuerdan? Hay un versículo en las Escrituras que dice que, bueno, yo lo considero, y muchos lo consideran, uno de los más terribles en toda la Escritura, que dice: en aquel día vendrán muchos en mi nombre y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos los enfermos. Y él le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¡Wow! Lo que están es eliminado. O sea, esa es una de las palabras más duras que el Señor le puede decir a cualquier ser humano: apartado de mí porque yo no te conozco. ¡Wow! Y fíjense bien que aquí dice lo mismo. Digo que yo no lo conozco. A las novias que no estuvieron preparadas, es decir, a los creyentes que no avivaron el espíritu, que no anduvieron conforme a la voluntad de Dios y que no hicieron lo que le agradaba a Dios, porque pensaron que lo que le agradaba al Señor, porque pensaron que el Señor no iba a venir. Entonces Él lo va a tratar como un desconocido. Y le va a decir, Señor, Señor, ábrenos. Fíjense bien que utiliza la palabra Señor, Señor es como para hacernos cercanos. Señor, Señor. Pero mi Señor Jesús dice: no todo que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí es terrible, hermanos, en realidad, porque las 10 vírgenes, estas 5 vírgenes insensatas que representaban a los creyentes insensatos, ellos creían que conocían al Señor. Ellos creían que eran parte del Señor, pero el Señor les va a decir: yo no los conozco. Wow, ¿qué quiere decir esto? Yo no los conozco. Hermano, esto es terrible, porque esto significa que nunca tuvieron una verdadera comunión con Él, que nunca tuvieron una relación íntima con Él, que nunca fueron, digámoslo así, verdaderos cristianos, que nunca fueron verdaderamente parte del pueblo de Dios, porque de otra manera, hermano, ¿cómo el Señor le va a decir que no los conoce? Y fíjense bien, y este es el caso de estas 5 vírgenes insensatas. Ellas no trabajaron en la obra del Señor, que representa a los creyentes insensatos, que no trabajaron en la obra del Señor, que no se dedicaron mientras estaban en la tierra de los vivientes, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, sino que puede ser que fueran a la iglesia un tiempo, o
gustaron, como dice, del poder de Dios y del siglo venidero y de todas esas cosas. Pero verdaderamente, hermanos, no eran, como decir, siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Él le dice a las insensatas, yo no las conocí. Ustedes no se relacionaron conmigo. Ustedes mientras estaba en la tierra, no hicieron mi voluntad. Yo le di dones, pero no hicieron mi voluntad. O sea, ustedes me conocieron de mí. Yo los iluminé, yo les di sabiduría, pero ustedes no anduvieron en los caminos que yo quería que anduvieran. Y por eso el Espíritu me envuelve en ustedes, y por eso se apagó en ustedes. Y por eso yo la dejé por fuera. Porque yo no las conocí. O sea, es terrible, va a ser terrible, hermano. En el día del Señor va a ser terrible ver muchos pastores, los que hoy se llaman apóstoles, que esos son los que hacen más milagros. Bueno, y que va a ser terrible, hermanos, para ellos ese momento. Que el Señor le diga, no, pero yo no te conocí a ti. Pero Señor, ¿cómo que no me conociste si yo hice esto y esto en tu nombre? No, yo no te conocí a ti. Tú no anduviste en mi camino, tú no hiciste mi voluntad. El Espíritu Santo no está en ti, o sea, no, se apagó porque tú no hiciste mi voluntad, no anduviste en mi camino. Va a ser terrible, hermano. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces fíjate bien que aquí las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas, las 5 vírgenes insensatas, que como les dije representan a los creyentes insensatos, por así decirlo, le dicen también Señor, Señor, queriendo hacer ver que ellos lo conocen, que ellos tienen comunión con Él. Pero era obvio que no lo conocían y que no tenían comunión con Él porque no tenían aceite en su lámpara. ¿Y qué representa el aceite? Ya lo dijimos, la unción del Espíritu Santo. Todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Y no es que ellos no tenían el Espíritu Santo, es decir, ellos estaban totalmente, digamos, separados de Dios. Ellos creían, las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas creían que tenían suficiente aceite, pero no tenían nada, se les acabó. Tuvieron que ir a buscar, en ese momento llegó el esposo, porque ellos no sabían la hora, y era medianoche cuando llegó el esposo, y se llevó a las que estaban preparadas, se llevó a los creyentes sensatos que mientras anduvieron en este mundo, hicieron la voluntad de Dios, creyeron en Él, anduvieron en sus caminos, tenían el Espíritu Santo que Dios les dio vivo, fuerte, activo. Y todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el tal es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, dice la Escritura. Entonces va a ser terrible, hermanos, cuando gente que cree estar activa en la obra del Señor, el Señor le diga, no, yo no te conozco, yo nunca te conocí. Terrible, son las palabras más terribles como yo le mencioné, que el Señor le puede decir a cualquier ser humano, yo nunca te conocí, no tuviste relación conmigo, yo no sé quién eres, o sea, no te relacionaste conmigo, no tuviste comunión conmigo, no me conociste a mí, por ende yo no te conozco. Entonces, es fuerte, hermano. ¿Verdad? Pues, porque no sabía el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre va a venir. Por eso, hermano, la Biblia nos exhorta en este versículo final, ya para terminar, para gloria de Dios, que velemos, hermano, que estemos atentos
y que nos mantengamos constantes en la obra del Señor, ¿okay? Porque la obra del Señor no es en vano. Lo que el hombre segare, eso recogerá. Entonces mantengámonos activos en la obra del Señor, mantengámonos ejercitemos el don que Dios nos dio y no dejemos que el Espíritu Santo se apague en nosotros, sino que mantengámoslo vivo, mantengamos ese aceite fuerte, ese aceite activo, ese aceite fluyendo para vida eterna, ¿verdad? Ese aceite fluyendo para santificación en nuestra vida y no lo dejemos menguar. No seamos como las vírgenes imprudentes, hermanos. No seamos como las vírgenes imprudentes, sino que obremos, andemos, caminemos como el Señor quiere, para que el Espíritu Santo, para que ese aceite que Dios nos ha dado, ¿verdad?, se mantenga en nosotros fuerte, encendido, avivado, activo, para que sea cual sea el día que venga mi Señor Jesús, que no lo sabemos porque no sabemos ni el día ni la hora, el Señor Jesús nos lleve, hermano. El Señor Jesús nos haga pasar a su reino, nos haga pasar a las bodas y estemos con Él gozosos por la eternidad, y no nos pase como las vírgenes insensatas que representan a los creyentes insensatos, que creyendo ser algo no eran nada, que creyendo tener comunión con Dios, que creyendo tener una relación con el esposo, el Señor nos diga: apartados de mí, nunca os conocí. De cierto os digo que no los conozco. Para que no nos pase eso, hermanos, mantengámonos constantes trabajando para el Señor, en dependencia de su Santo Espíritu, pidiéndonos a Él que nos llene más y más, para que no nos agarre la venida del esposo en malas condiciones, para que no nos agarre sin aceite, sin comunión con Dios, sin la unción de su Santo Espíritu, y seamos como novias insensatas, sino que seamos como las novias que llenas del Espíritu Santo, que llenas de la unción del Santo, que llenas de ese aceite vivo y fresco, recibamos al novio con gozo y entremos a su boda, entremos a la boda. Bueno, mejor dicho, nos casemos con Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Espero que me hayan podido entender. Yo confío que el Espíritu Santo que mora en mí me ayudó a explicar este sermón, este mensaje. Yo sé que, yo sé que el Espíritu Santo me ayuda, así que bueno, yo sé que va a ser de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Y bueno, para concluir, vamos a hacer un breve resumen. El esposo representa a Cristo, las novias sensatas e insensatas representan a los creyentes prudentes y a los imprudentes. El aceite representa la santa unción de Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, todo el que no esté en comunión con Dios no tiene el Espíritu Santo y por ende no es hijo de Dios. Y por ende, si Cristo viene y esa persona no tiene el Espíritu Santo o su unción activa en Él, fluyendo en Él, viva en Él, se va a quedar y va a ser terrible. Entonces, bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Le doy gracias a Dios por permitirme predicar esta parábola. Espero que les sea de mucha bendición y edificación. Yo sé que sí, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Él me ayudó a predicarlo. No tengo duda de que le va a ser de bendición. Entonces, como siempre le digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel hace el rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús esté sobre todo su pueblo santo. Amén
y amén. Gloria a Dios.